bendecirá al mundo entero. Muy bien, entonces hoy les decía, comenzamos una nueva serie. Yo compartí una serie acerca de la prevención y la superación de las adicciones, que está en nuestro canal de YouTube, las 5 predicaciones en una lista de reproducción, ahí está. Y hoy comienzo otra serie que se llama Manejo del Conflicto. ¿Cómo manejamos el conflicto? Y esta es la primera parte. Y ahí están las diapositivas para que usted vaya tomando nota de los textos bíblicos, y también hay unas frases claves ahí. Tome nota. Las personas, saludamos a la iglesia en Bogotá que están conectados con nosotros a través de internet. En Medellín, un saludo, que Dios les bendiga y derrame de la presencia de su Espíritu allá sobre ellos, y sobre toda la gente que está conectada en este momento en la transmisión en vivo de nuestra reunión en este lugar. Les saludamos. Y también a ellos va a salir la diapositiva allá en su televisor, en su smartphone o en su computador o tableta. Ahí sale la diapositiva. Cada día estamos mejorando, el Señor nos da nuevas ideas, gracias a Dios. Entonces el tema de hoy es 10 veces mejor, la primera parte de la serie Manejo del Conflicto, 10 veces mejor. Entonces quiero hablarles acerca de esto, porque mira, el conflicto, si nosotros no lo manejamos bien, el conflicto tiene el potencial de destruir el hogar, la familia, la relación de pareja, la relación con los hijos. Si permitimos quedarnos enredados en el conflicto, eso saboteará nuestro futuro, nos hará personas infelices. Pero si nosotros damos un buen manejo al conflicto, eso nos llevará a madurar, a crecer, y nos impulsará hacia el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Así que el conflicto puede ser un aliado para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a mejorar. Entonces, somos diferentes, tenemos una historia, un temperamento o una mezcla de temperamentos diferente, ¿sí? Entonces, como así seamos hijos del mismo padre y la misma madre, así seamos gemelos, ¿sabe qué puede diferenciarnos? El temperamento o la mezcla de temperamentos que nosotros tenemos. Además, también nosotros tenemos una historia, cada uno tiene una historia familiar, cada uno tiene una historia particular, unas costumbres, una cultura, ¿sí? Y cuando esos valores también, esos conceptos, preconceptos que nosotros tenemos entran en choque, en conflicto, ahí es cuando, al entrar en choque, viene el conflicto, y es donde nosotros tenemos que ser sabios para manejar el conflicto. Ahora, quiero decirles algo muy importante: no podemos impedir el conflicto, nada de aquello de que no permita el conflicto en su vida. No, nosotros no podemos impedir el conflicto es una parte de la vida. Sí, el conflicto nosotros lo vamos a enfrentar con nuestro cónyuge, vamos a enfrentar el conflicto con nuestros hijos, vamos a enfrentar el conflicto en el trabajo, en el colegio, con la gente con quienes nos relacionamos. El asunto es darle un buen manejo al conflicto para que no nos estropee el futuro, no haga daño a nuestra vida ni a nuestros seres amados, a las personas cercanas a nosotros, a nuestra familia. El estrés, la discordia, la rencilla, los celos, las contiendas tienen un potencial para destruir la vida de las personas cuando permitimos quedar atrapados ahí. Entonces, no es que el conflicto no venga a nuestra vida, sino es cómo lo manejamos. Amén. Marcos capítulo 3, el versículo 25, dice: de la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Marcos 3, 25. Lo que dice en la Reina Valera: ninguna casa dividida contra sí misma permanecerá. ¿Cierto? Entonces, de la misma manera, una familia que está dividida, que hay peleas, ¿sí? Se desintegrará si no arregla el problema del conflicto. Por eso es que este tema es muy importante, ¿cierto? Es muy importante. Lo más paradójico de todo es que precisamente con las personas que amamos, las personas más cercanas, como el cónyuge,
En primer lugar, los hijos, los padres, los hermanos y otros familiares y personas cercanas en el trabajo o en aquellos contextos donde nosotros nos movemos. Precisamente esas personas cercanas son con las que más hay conflictos, ¿cierto? Más hay roces. Entonces, si usted permite el conflicto, este destruirá su matrimonio, las relaciones con las personas que amas. He podido ver, por ejemplo, personas muy amigas, que permitieron que el conflicto se quedaran ellos atrapados ahí y destruyó su relación de padre o hijo, destruyó su relación con su esposa, con su esposo, destruyó la relación con ese gran amigo, destruyó la relación con esa persona tan cercana porque permitieron quedar atrapados ahí en el conflicto. Y quiero contarles una historia. En el mes de octubre, los medios de comunicación, algunos medios, salió esta noticia, informe de un señor llamado Malcolm Applegate, un británico de 62 años que amaba su trabajo cortando, cuidando y dando forma al follaje en las casas de las personas. Él comentó que escapó de su hogar harto de las peleas que le causaban las horas que le dedicaba a su querido oficio, y por este motivo estuvo dispuesto a vivir 10 años acampando en un camping, en una carpa, lejos de su esposa, por allá en un bosque. ¿Cómo les parece? Applegate estuvo casado 3 años con su esposa, según relató a la prensa británica. Sin embargo, las discusiones crecieron al mismo tiempo que él se dedicaba a sus jardines. Mientras más trabajo aceptaba, más se enojaba mi esposa, dice. No le gustaba que estuviera fuera de la casa por mucho tiempo. El comportamiento controlador empezó a salirse de las manos y empezó a exigir que redujera mis horas de trabajo, relató el hombre. Así que montó en su bicicleta y viajó durante 3 semanas lejos de su hogar. No fue fácil, en el camino le robaron la bicicleta y tuvo que seguir caminando, pero aún así no se devolvió a su casa. Estaba tan enojado, tan amargado, tan lleno de esas emociones tremendas en su corazón que no regresó a su casa. ¿Sí? Permaneció 10 años oculto de su esposa y de su familia, que lo terminó dando por muerto tras mucho tiempo de búsqueda. Tengo una habitación preciosa, dice él ahora, aseguró. No fue hasta que me casé que mi vida se volvió más y más inestable, se lamentó. Bueno, la historia de Applegate recuerda la de John Ripple, un hombre de Kansas que en 2016 le dijo a su esposa, este es otro, vea. Le dijo a su esposa en medio de una discusión que prefería ir a la cárcel que seguir viviendo con ella. Acto seguido se dirigió a un banco, asaltó a uno de los cajeros con una nota que decía que tenía una pistola y esperó a que llegara la policía para entregarse. Tremendo, ¿no? Entonces, estas discusiones tan tremendas en el hogar, por eso hoy, aunque voy a hablar del manejo de conflictos, me voy a centrar un poco en la relación de pareja, porque es principalmente donde más hay luchas en ese aspecto. Amén. Con la persona más cercana, ¿sí? Y yo les digo una cosa, miren, hay diplomados, hay cursos al respecto, ¿sí? Sí, que el diplomado para ser mejor profesional, que el diplomado sobre esto, que el curso, que aquello, que lo otro, y se promocionan, pero miren, casi nadie cursos sobre cómo manejar los conflictos, o de pronto en el colegio a usted le dieron una materia sobre cómo manejar los conflictos, cómo hacer un buen manejo de los conflictos. Cierto que a veces los colegios o las universidades las instituciones educativas como que se centran más en enseñar matemáticas, un coeficiente intelectual alto, en matemáticas, en física, en química, y no le enseñan a la gente las habilidades sociales para ser felices, para disfrutar la vida, para llevarse bien con el cónyuge. ¿Cuántos se casan y nunca hicieron un prematrimonial, cierto? Y llegaron al hogar con las hormonas. Eso sí, uno de joven, cuando el joven llega, cierto, él cree que va a estar todo el día corriendo en calzoncillo detrás de la esposa y entonces está emocionado, ¿cierto? Pero resulta que cuando
se enfrenta a uno en la relación de pareja, se da cuenta que esa parte es una pequeñita parte de la relación y que la convivencia es donde realmente se va a afinar el carácter y donde nos vamos a conocer y vamos a ver quiénes somos. Amén. Entonces, esa parte a la gente no se le ha dado como esa instrucción. Cómo manejar el conflicto con los hijos, cómo educar a los hijos, cómo enseñarles, cómo mantener el equilibrio para no irse uno a ningún extremo, ¿cierto? Ni el extremo de ser uno tan, ¿cómo se dice?, flexible, ni el extremo de ser tan rígido, de tal manera que uno vaya a hacerles daño a sus hijos. Entonces, todos estos cursos, parece insólito que este aspecto del cual depende la felicidad, parece insólito que este aspecto del cual depende el bienestar y depende la relación con nuestros seres amados, no se hable sobre el tema. Entonces, estos días nosotros hablábamos con mi esposa y yo oraba también por la educación de mi hijo y entonces estaba orando y pensando en todo eso. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor. Entonces, que haya un equilibrio, que nuestro niño aprenda, ¿cierto? También las matemáticas y todo este tipo de cosas, pero lo mejor es que aprenda las habilidades, la inteligencia emocional y espiritual y las habilidades para ser feliz, para disfrutar a su familia, para disfrutar la vida. Amén. ¿Cuántos anhelan eso también? ¿Cuántos lo quieren en su vida? Gracias a Dios. Entonces, Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Él no dijo, bienaventurados los que tienen la razón. Uno cuando es muy racional, ahí, digamos, hablemos de estas dos inteligencias, ¿cierto? Una inteligencia racional, la inteligencia matemática o la inteligencia, la capacidad para analizar las cosas, ¿sí? Una inteligencia racional. Y hay otra inteligencia que es emocional, ¿cierto? Entonces, cuando uno es muy racional, uno es muy fuerte en la razón. Es que yo hago el análisis y es que es así y y esta es la razón y yo tengo la razón y pase lo que pase o llore quien llore, ¿cierto? O haga daño a quien haga daño, yo tengo la razón. Pero Jesús no dijo, bienaventurados los que tienen la razón, sino bienaventurados los pacificadores. Amén. Es tan importante saber cómo resolver un conflicto con la pareja, con los hijos, con otros familiares, en el trabajo, en el colegio, en la iglesia, con los amigos o con un desconocido, porque también, ¿cierto? Cuando usted va conduciendo su auto, va por la calle, también alguien puede hacerle pelea, presentarle conflicto, ¿cierto? Entonces, el problema es que nadie nos ha enseñado esta área. Y quizá el ejemplo que hemos tenido en el hogar ha sido desastroso, ¿cierto? Quizá ese ejemplo, cómo manejó papá los conflictos, cómo se descontrolaba, cómo perdía el control de las emociones y venía a la violencia, o cómo hacía mamá las cosas. Entonces uno inmediatamente absorbe eso, ¿sí? Lo toma, lo toma. Y toma eso y eso es lo que uno va a hacer. ¿Y cuántos hijos juran y dicen, yo no voy a maltratar a mi esposa como mi papá maltrató a mi mamá? ¿Cuántos hijos juran? Una persona me contaba, una mujer, que ella tenía mucho odio en su corazón porque su padre hizo sufrir mucho a la mamá y a la familia por la infidelidad, ¿sí? Entonces ella dijo, y yo juré que nunca me iba a involucrar con una persona casada, o yo juré que nunca iba a hacer eso. Y luego ella después decía, y lo terrible es que yo caí en ese mismo problema, ¿sí? En ese mismo error. Entonces, ¿por qué? Porque uno toma eso, ¿cierto? Y vienen cosas que son por lo que uno ha visto, pero también por algo espiritual que viene sobre la familia, pero que el Señor Jesús nos puede hacer libres cuando nosotros decimos, Señor, aquí está mi vida, amén, y que el Señor nos puede enseñar esas cosas. Entonces, te felicito por estar hoy en Misión Rema.
en este lugar. Felicito a las personas que están conectadas desde Medellín, desde Bogotá, desde Sogamoso y desde otras partes de Colombia y del mundo también, que están recibiendo este curso que quizá, o esta palabra, esta enseñanza que quizá nunca antes la habías recibido, cómo manejar los conflictos, ¿sí? Entonces es una bendición. Veremos cómo resolver los conflictos y restaurar una relación. Una periodista le preguntó a Billy Graham, que es el evangelista, ya va para 100 años, tremendo evangelista, tremendo hombre de Dios. Y le pregunta al periodista y le dice: doctor Billy Graham, ¿usted alguna vez pensó en divorciarse? Él dijo: no, yo no pensé en divorcio, pero en homicidio sí. Entonces, esa es a veces la situación en el hogar, ¿cierto? Cuando viene la ira, cuando viene el enojo, cuando chocan, ¿cierto? Las diferentes formas de pensar, la diferencia entre hombre y mujer, sí, la diferencia de sexo, la diferencia de historia, de valores, cuando entra en choque, eso es tremendo. Entonces, ¿cuántas personas viven la vida enojados con alguien? ¿Cuántas personas no son felices por no saber resolver los conflictos? Mucha gente no es feliz porque no sabe resolver los conflictos y prefiere estar ahí, ¿cierto?, que resolver el conflicto. Y lo tremendo es que hay personas que llegan al lecho, o sea, ya al tiempo, a la hora de la muerte, y toda la vida ha habido un conflicto con sus padres o con sus hermanos. Eso es muy triste. Es muy triste que una persona, o sea, baje el nivel de felicidad, baje el nivel de calidad de vida por no saber manejar los conflictos. ¿Cierto que es tremendo? Tremendo, claro que sí. Entonces, el conflicto sin resolver bloquea mi comunión con Dios. No puedo estar mal con las personas y estar bien con Dios, ¿sí? Entonces, una persona que dice, como por ejemplo, alguien le dice a usted, le dice a Fernando, yo lo estimo mucho a usted, pero a su mujer no, ni quiero verla. Yo creo que eso lo ofendería, ¿cierto? Entonces hay personas que dicen: yo amo a Cristo, yo amo a Dios, pero no, eso la iglesia, eso no, esa gente da malos testimonios, esa gente es mentirosa en la iglesia, esa gente tiene una cantidad de problemas. Yo por eso no voy por allá a esa iglesia. Pues la iglesia es la esposa del Señor Jesús, la iglesia es la novia de Cristo, amén. No hay iglesia perfecta. Entonces, si yo amo al Señor, yo amo la iglesia, amén, aunque no sea perfecta. Si yo amo al Señor, yo amo a las personas, amén. Entonces, no puedo estar mal con las personas y estar bien con Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Claro, la palabra, ¿cierto? El enojo con alguien es como un ruido que impide que nuestra oración sea escuchada. El enojo, la amargura, ¿sí? Uno está enojado con alguien y uno trata de buscar a Dios así. No, usted siente que la oración no es escuchada, que la oración no llega, que hay un ruido que no deja ni oír la voz de Dios en su vida. No puedes escuchar la voz de Dios para guiarte. Y Dios no escucha la oración. Tenemos que solucionar primero los conflictos, los problemas que tenemos con las personas, amén, para que nuestra oración no tenga estorbo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, la esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? ¿Qué puede ser un estorbo a la oración? Estar enredado en el conflicto. Hay un estorbo a la oración. También el conflicto sin resolver me impide ser feliz. Santiago capítulo 3, verso 18, dice,
Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Cuántos quieren la justicia en sus vidas? Que todas las personas sean justas con ustedes, que le den cariño, que le den amor, que Dios haga resplandecer tu justicia cuando alguien sea injusto contigo. Dice la Biblia que hay que sembrar, hay que ser pacificadores y que cosecharemos alcanzaremos esa cosecha de bendición. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios esta mañana? Gracias, Señor. ¿Cómo abrimos nosotros la puerta al conflicto? Abrimos la puerta al conflicto cuando decimos cosas hirientes, faltamos al respeto a otra persona, damos rienda suelta a los malos sentimientos, ¿sí? A la ira. Ahí abrimos la puerta al conflicto. A veces debemos dejar pensar al otro que tiene la razón, aun cuando sabemos que no es así. ¿Sí? A veces debemos dejar que el otro piense que tiene la razón, aunque sabemos que no es así. No todas las veces se puede. Y ya después voy a dar un mensaje acerca de esto, que definitivamente hay personas con las cuales no se puede estar en paz porque ellas no quieren estar en paz. Por eso dice la Biblia, en cuando dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Amén. Pero yo voy a dar un mensaje después de ese tema también. ¿Cierto? Entonces, pero sí hay muchos casos en los cuales nosotros podemos dejar a la otra persona que piense que tiene la razón, amén, aunque nosotros sepamos que no es así, ¿sí? Bueno, entonces, varios pasos que quiero compartir en la serie. Hoy vamos a ver solo 2 pasos nomás. El primero es, tome la iniciativa en resolver el conflicto. ¿Cuál es el primero? Toma la iniciativa. Hay que tomar la iniciativa, no es que, yo no tuve la culpa la tuvo fulano, sí que él mire cómo hace, allá él. No, para resolver los conflictos debemos tomar la iniciativa. Entonces, no importa si tú tienes la razón, si el que te ofendió fue la otra persona, toma la iniciativa. Mateo capítulo 5, versículo 23 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Ahí está claro. Es decir, como el enojo, como el estar ofendido con fulana, con fulano, el estar ofendido bloquea mi comunión con Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Dice que traigo mi ofrenda. O sea, tienes tu ofrenda de adoración o tu ofrenda, tus diezmos o tus ofrendas para Dios. Dice la Biblia, llévate la ofrenda. ¿Sí dice así? ¿Sí dice así? ¿Qué dice? Deja la ofrenda y ve y reconcíliate. Amén. O sea, que hay que ofrendar, pero hay que reconciliarse. Amén. Reconciliarse, dice el Señor. Y reconciliarse es muy importante para que la bendición venga a nuestras vidas. Hay personas zorrillo y hay personas tortuga. Estuve leyendo acerca de los zorrillos y es un animalito que tiene unas glándulas especiales y cuando vienen los depredadores y activa esas glándulas y empieza a oler terrible, unas sustancias químicas que, o sea, sacan a todo el que esté, a cualquier depredador, imagínate, hasta un animal, ¿sí? Entonces, el zorrillo cuando se enoja, cuando se siente atacado, activa las glándulas y despide ese olor tan terrible para espantar a sus depredadores. Entonces, las personas zorrillo son las que cuando se enojan despiden un malestar tremendo que sacan a correr, ¿cierto? A la persona que está a su lado, háblase palabras, dice una cantidad de cosas, ¿cierto? Es la persona zorrillo. Pero está la persona tortuga. Entonces la persona tortuga es la que se esconde en el caparazón,
¿sí? Por lo general, a veces en la relación de pareja es así. Uno es zorrillo y el otro es tortuga. Cuando uno explota y dice cosas, la tortuga se metió en su caparazón y se escondió ahí, ¿sí? Y en las relaciones es así. Entonces, dígale al que está a su lado, ¿usted es zorrillo o es tortuga? Dígale. Mírelo así como de reojo a ver si le ve la caparazón encima. O dígale, saque la lengua a ver. Entonces, es así. El conflicto se resuelve intencionalmente, no accidentalmente, ¿no? O sea, no es que, bueno, dejemos las cosas así a ver si de pronto por ahí alguna vez no, se dan las cosas y se arreglan. No, no deje las cosas así. No deje las cosas así. Toma la decisión. Intencionalmente hay que hacer las cosas para solucionar el conflicto. ¿Cuál es el primer paso? Tome la iniciativa, ¿cierto? Entonces la gente a veces piensa que el tiempo lo cura todo. Eso es una gran mentira. Ni siquiera un despecho, cortar una relación amorosa, el tiempo no cura. Hay personas que se divorciaron y pasan 10 años y está vivita la herida y la amargura. El tiempo no cura, al contrario, se puede dañar más la herida. ¿Sí? Eso es mentira, el tiempo no cura nada. Lo que cura realmente la herida es que la persona dé el paso o lo que tiene que hacer para solucionar, para hacer un duelo correcto y para perdonar y luego sanar totalmente. ¿Amén? Eso es. Hay que ser intencional. Por ejemplo, uno puede pensar en un militar. ¿Sí? Esto de las emociones es tremendo. Uno puede pensar, por ejemplo, en un militar fuerte, rudo, musculoso, que enfrenta al enemigo en el campo de batalla como Rambo, ¿cierto? Pero que se desmorona cuando la esposa le dice la famosa frase, tenemos que hablar, ¿cierto? Como Elías. Elías mató los profetas de Baal y, o sea, desafió al pueblo, hizo descender fuego del cielo, pero cuando una mujer llamada Jezabel lo amenazó, la esposa del rey, y le dijo, mañana vas a estar muerto, Elías, Elías se asustó, salió corriendo, huyendo. Entonces, mira que una persona puede ser muy fuerte, pero la parte emocional, esa parte, a veces cuando la esposa le dice, tenemos que hablar de una vez. Si es zorrillo, ustedes ya saben qué hace, ¿cierto? Y si es tortuga también, se mete en su caparazón y la mujer lucha y trata de sacar, pero no sale nada, ¿cierto? Está metido allá en su caparazón, ¿sí? Entonces, eso es, por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, aquí empezó el problema con las relaciones. Desde el pecado en el huerto del Edén, el hombre trata de esconderse de la mujer del hombre, y uno trata de esconderse de las relaciones con las demás personas, ¿sí? Cuando el hombre pecó, dice la Biblia que inmediatamente fue y se cubrió, se escondió de la presencia de Dios. Entonces hay miedo, la persona se siente vulnerable frente al conflicto, hay desnudez, hay una serie de sentimientos que hay que enfrentar y uno se pone a la defensiva en medio del conflicto. Entonces el segundo punto es pida en oración que Dios le dé sabiduría. Entonces vamos con el primer punto, tome la iniciativa. Así así la culpa la tenga la otra persona, usted esté convencido de que la culpa la tiene la otra persona, tome la iniciativa. Amén. Y el segundo punto es, pida en oración que Dios le dé sabiduría. ¿Por qué? Porque uno cuando está en medio del conflicto hay mucha confusión, mucha confusión. Yo recuerdo mi pastor cuando yo estaba en la misión donde crecí, conocí al Señor antes de fundar Misión Rema, y yo le llevé una tarjeta de invitación para el matrimonio cuando me iba a casar.
Él llegó con la esposa, nos dijeron siéntense y empezaron a darnos una consejería, ¿sí? Y una de las cosas que me decía el pastor decía, miren, hay momentos en la relación donde uno no sabe qué hacer, definitivamente, hay confusión, no encuentra la salida. Cada uno tiene su razón, su verdad, es muy difícil. Y él nos decía eso. Y cuando ellos nos decían esas cosas, nos mirábamos con Paola y decíamos, uy, no, pero eso no puede ser así de trágico, ¿sí? Nosotros pensábamos, eso no puede ser así. Y cuando nos casamos y empezaron a llegar los conflictos, dijimos, pastores se quedaron cortos, ¿sí? Y por eso uno tiene que pedir sabiduría, porque hay momentos en que uno no sabe qué hacer, definitivamente. Usted ora, y si está enojado se pierde como esa paz y esa tranquilidad, ¿sí? Y entonces ahí el segundo punto es pida sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. Amén. Por lo general en los conflictos hay confusión en ese sentido. A veces tener la razón está sobrevalorado, ¿cierto? Ahí está en la diapositiva el texto bíblico. Está sobrevalorado, es decir, ¿cierto? A veces tener la razón, y tú puedes tener la razón, pero puedes tener la razón y dormir en el sofá fuera de la alcoba matrimonial. ¿De qué sirve tener la razón? ¿Cierto? Puedes tener razón y ser miserable. Puedes tener razón toda su vida y estar solo en su funeral. Puedes probar tu verdad y ganar la batalla, pero darse cuenta que daña la relación con las personas que más ama. ¿Sí? Así que no es tener la razón, es que yo tengo la razón, sino es cómo busco la sabiduría del Señor. Amén. No podemos cambiar a nadie, solo Dios puede hacer eso. Y uno de los grandes problemas es que uno quiere cambiar a la otra persona. El empleado quiere cambiar al jefe. Es que ese jefe, o el jefe quiere cambiar al empleado. La esposa quiere cambiar al esposo. O uno quiere cambiar a los hijos, ¿cierto? Y ese es algo imposible. Solo Dios puede hacer eso. Amén. Por eso yo tengo que bajar la resistencia, bajar ese nivel de tratar de manipular y controlar a las demás personas y más bien orar más, porque Dios es el que cambia el corazón. Amén. Alabe a Dios. Esa tensión que enfrentamos con la esposa, con un hijo, con alguna persona, es una prueba. Es una prueba. Cuando usted se sienta en medio de un conflicto confundido, cuando sienta que fueron injustos contigo, cuando sienta mucha rabia, mucha ira, cuando sienta ganas de venganza, cuando sienta todas esas emociones feas, piense, esto es una prueba. Esto es una prueba. El Señor está conmigo. Si me han hecho injusticia, Él me hará justicia, pero yo seré fiel. ¿Cuántos se emocionan por eso? Amén. Piénselo. Pero lo que pasa es que uno se puede confundir y decir, no, yo no puedo. Dios como que no sé dónde está Dios, o yo no pude, o yo no aguanto esto, ya salgo corriendo, no puedo más. En medio de un conflicto en su empresa, en el colegio, en la universidad, en el hogar, y la persona dice esas cosas, pero si piensas en el momento, esto es una prueba para ver si me comporto a la altura, amén. Y si me comporto a la altura y sé soportar y sé guardar la paciencia, el Señor me promoverá, el Señor me bendecirá, amén, porque estoy haciendo lo correcto. Eso es.
La Biblia dice en Mateo capítulo 18, el verso 19, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Póngale mucho cuidado. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo, eso es clave para los esposos. Eso es clave para la pareja, ¿sí? Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, y lo repito porque quiero que se quede acá claro, esto es poderoso, con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Hay un poder muy grande en estar de acuerdo con nuestro cónyuge. Hay un poder muy grande, espiritual. Cuando usted está en unidad, el favor de Dios será incrementado en su vida. Porque está en unidad, porque sabe mantener la unidad, porque sabe perdonar, porque sabe pasar por alto la ofensa, porque aprendimos lo que el Señor Jesús dice allá en Mateo capítulo 11, no está ahí, pero viene a mi memoria Mateo 11, 28, donde el Señor dice, y el versículo 29 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. No está hablando de la muerte, el descanso eterno, está hablando de la felicidad que tiene una persona que sabe ser mansa, porque no hay cosa que la amargue, que le quite la paz de su corazón. Amén. Esa es la mansedumbre que nos hará personas felices y que podremos disfrutar la vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. En la unidad de Daniel y sus amigos, en su propósito, resultaron 10 veces más capaces que todos los demás. La Biblia dice allá en Daniel capítulo 1 versículo 20, dice que estos 4 jóvenes, Daniel y sus amigos, se pusieron de acuerdo en guardarse en pureza, en orar todos juntos, se pusieron de acuerdo y dice que en mantenerse puros. Y dice la Biblia que cuando fueron a evaluarlos, los hallaron 10 veces más capaces, 10 veces mejores que todos los sabios del reino. Sabios, el poder de la unidad. Multiplica por 10 veces nuestras capacidades. Amén. Nuestras habilidades. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Usted necesita el poder de 10 para alcanzar su destino, su realización personal, el cumplimiento de los sueños que Dios puso en su corazón. 10 veces más productividad en su vida, 10 veces más gratificación, más felicidad, 10 veces más bendición si mantiene la unidad en su hogar, con su cónyuge. Es una prueba dura, pero es una bendición poderosa que te multiplica por 10 las bendiciones. Alabe a Dios. Amén, así es. Esa persona que Dios puso a su lado no la puso solo por compañía. La puso porque hay un poder espiritual en la unidad con la otra persona, con su cónyuge. Hay un poder grande en esa unidad. Entendámoslo, hay un poder espiritual. Si dos de vosotros, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre algo, les será hecho por nuestro Padre que está en el cielo. Amén. Es estar de acuerdo. Si usted no tiene esposa o esposo, tranquilo, no necesita tenerlo. Si el propósito de Dios para su vida es estar soltero, usted se puede poner de acuerdo con alguien más para orar y traer el cielo a la tierra y traer la gloria de Dios sobre su vida. Amén. ¿Cuántos quieren el cielo en su vida? Amén, así es. Quizá haya una puerta que usted ha luchado por abrir y no la ha podido abrir. Sí, y has luchado. De pronto es porque está con la fuerza de uno, pero si está con la fuerza de Dios, abrirá esas puertas duras. Amén. Se abrirá la puerta de la bendición. Cuando Paola y yo nos casamos, disfrutamos mucho salir en la motocicleta. Estábamos solos, no había bebé a bordo. Entonces disfrutábamos mucho en salir a los campos, a otros lugares, y nos íbamos los dos felices al campo abierto, mirando la naturaleza, los paisajes hermosos, los animales, los sembrados, los cultivos.
y viajábamos. Yo tenía que viajar por mi trabajo a otros lugares para asesorar las alcaldías en la implementación de la política de salud mental. Y a veces ella iba y me recogía, y me llegaba de sorpresa, yo no sabía, y me llegaba de sorpresa en la moto. Y disfrutábamos aquel tiempo saliendo a pasear hasta que llegó David Santiago. Ustedes saben que después que llega un hijo, ya hay otro tipo de felicidad, ¿cierto? Porque un hijo es una bendición tan poderosa de Dios, amén. Pero esa parte ya no la volvimos a hacer como la hacíamos, ¿sí? Pero recuerdo y nos dimos cuenta que, bueno, una vez discutimos en la casa, peleamos, yo salí enojado de la casa, tenía que ir a hacer unas diligencias y me fui en la motocicleta y llegué y parqué donde supuestamente se podía parquear ahí, había una cantidad de motocicletas ahí, y luego entré al banco a hacer la diligencia que tenía que hacer y me demoré un poco. Cuando salí no había no había motocicleta por ningún lado. ¿Dónde está? ¿Sí? Inmediatamente, sí, ve, por estar enojado, sí, estar peleando, de una vez se me vino a la mente. Afortunadamente no fue un ladrón, o no fueron los ladrones los que se la llevaron, sino fue tránsito. Entonces tuve que pagar el comparendo, hacer algo pedagógico, gastar una cantidad de tiempo en esas cosas, ir a sacar allá la motocicleta de allá del, ¿cómo se llama eso? Allá donde las dejan, ¿cierto? Los patios. Y todo el tiempo que perdí, después ahí sí, mi esposa y yo hablamos y ella, ay, mi amor, pero ¿cómo así? Tal cosa así. Ya nos contentamos, pero hubiéramos podido contentarnos antes, mejor antes de que nos pasara eso. Después salió ella enojada. Habíamos también tenido eso. Usted sabe que la primera etapa de los primeros años en el matrimonio, donde uno está acoplándose y donde entran en choque las diferencias, es tremendo. Después salió ella un día enojada, en la moto también, y por allá alguien la cerró y la hizo caer. Volvió con una rodilla golpeada, se nos acabó el enojo, tuve que hacerle curación, ¿sí? Y ahí sí hablábamos nosotros al respecto sobre el asunto, pero pudimos darnos cuenta cómo cuando uno le da lugar al diablo, entonces Satanás empieza a ganar ese terreno. Fuimos entendiendo que teníamos que hacer un propósito para no pelear, para perdonar, a veces mordernos la lengua cuando queremos regañar, cuando queremos decir cosas, no actuar en caliente, ¿sí? Evitar quedarnos enredados en eso. Y la bendición de Dios vendrá sobre nuestras vidas. Después, ya habiendo aprendido, fuimos aprendiendo y todos los días está uno aprendiendo. Después, cuando salió la oportunidad de comprar este lugar donde estamos hoy reunidos, esta propiedad, ¿sí? Salió la oportunidad y le dije yo a ella, le dije, amor, mira, ¿qué dices? Damos nuestra casa en parte de pago. Teníamos la casa y teníamos parte de un apartamento que habíamos adquirido también. Entonces ella y teníamos un dinero ahorrado, pero de la iglesia solo habían 6 millones nada más de pesos, ¿sí? El caso es que ella me dijo, claro, mi amor, listo. Yo pensé que pues desacomodarnos de nuestra casita, nuestro nidito de amor, nuestra bella casa que el Señor nos dio, y desacomodarnos y todo, porque ustedes saben que después de que hicimos el negocio hubo 2 meses acá las cosas lleno de tierra, todo esto fue un tiempo muy difícil, pero ella estuvo ahí y estuvimos en un solo propósito, claro, juntos.
enseñar fe, que Dios nos bendijo tanto, que todas las cosas se dieron. Hoy estamos en nuestra propiedad, en este lugar, porque cuando uno hace las cosas unido, el poder se multiplica por 10. Amén. Y la bendición de Dios vendrá sobre nuestras vidas, poderosamente. Por tanto, hoy te digo, si eres obediente en no permitir que el conflicto bloquee tu comunión con Dios, o que éste te saque de la iglesia porque te ofendiste con alguien, si pasas la prueba que éste te presenta, si tomas la iniciativa en dar el primer paso para resolver el conflicto y en pedirle a Dios que te dé sabiduría para solucionar el conflicto y que te dé sabiduría para reconciliarte, si eres valiente y obediente para mantener la unidad con tu esposa, con tu esposo, en tu hogar, yo hoy declaro en el nombre de Jesús que como Daniel y sus amigos, Dios multiplicará en ti tu potencial por 10, tu felicidad, tu capacidad, tu productividad, tu bendición en todas las áreas las aumentará el Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra? Digan amén. Amén.